las inversiones. Gracias, presidenta. Gracias, Hatsiri Magallanes de MBC Noticias. Preguntarle, presidenta, si se confirma que hubo este operativo por parte del FBI aquí en territorio nacional, ¿cuáles tendrían que ser las consecuencias legales de acuerdo a esta Ley de Seguridad Nacional? Por eso le estamos preguntando a la Fiscalía, primero para ver si la Fiscalía tiene atribuciones en este sentido y también está haciendo toda la investigación la Secretaría de Relaciones Exteriores. Porque de acuerdo al artículo 74, ¿no? Se tendría que romper la relación de cooperación bilateral. ¿Eso no, procedería? no necesariamente, no necesariamente. No estamos hablando de eso. Por lo que nosotros consideramos, más allá de las sanciones o no, o de las medidas judiciales que se puedan tomar, es que esto quede claro y abrirlo al pueblo de México, por lo que significa la relación bilateral. Tiene que haber confianza entre ambas naciones y tiene que haber reciprocidad, esto es muy importante. No puede ser que Estados Unidos nos pida algo y que nosotros no podamos pedir lo mismo. Eso habla de reciprocidad y que somos naciones que establecemos una relación de iguales. Entonces, por eso lo presentamos. Y obviamente la oposición y los adversarios van a decir que nosotros queremos proteger un grupo delincuencial. Falso, absolutamente falso. Si alguien protegió un grupo delincuencial, fueron ellos cuando gobernaron. Nosotros no hacemos pactos con criminales, nunca. Actuamos todos los días, ni con criminales de la delincuencia organizada, ni de cuello blanco. Nunca. Somos un gobierno que nos caracterizamos por la honestidad y por nuestros principios. Y eso es lo que nos da la autoridad. Pero es muy importante en la relación bilateral que no se puede decir una cosa un día y después otra cosa, cuando tiene que ver con una injerencia en México. Entonces, por eso decimos, ¿quién miente? ¿Quién mintió? Y en ese sentido, presidenta, su opinión de que un periodista se haya enterado primero de esta información y no su gobierno, ¿eso significa que hay falta de confianza por parte de Estados Unidos o de colaboración con su gobierno? Los periodistas hacen su trabajo. Ustedes hacen su trabajo. Los periodistas hacen su trabajo. El asunto aquí es la exposición de esta nave, que fue ya el cónsul a revisar y en efecto está la nave expuesta en esta feria como una acción del FBI. Cuando estuvo al frente Alejandro Gertz Manero, no hubo avance en estas investigaciones, en esta información. Tiene que informar la Fiscalía. O sea, la Fiscalía tiene que informar muy claramente de todas las investigaciones que hace. Por supuesto, en el momento en que tiene avances, pero en este caso es muy relevante que informe la Fiscalía de qué investigaciones hizo el fiscal Gertz Manero y qué investigaciones están haciendo ellos ahora, la fiscal. Entonces, con esta información que se ha dado a conocer, ¿se podría concluir que Estados Unidos, pues, no sé si decir que secuestró al Mayo tras negociar con los chapitos? Bueno, así lo describe directamente él. Para nosotros el interés es cómo es que llega esta aeronave allá y si hay intervención del gobierno de Estados Unidos desde el principio de la operación y qué provoca, qué resultados genera. Todo es gracias a esta negociación con los chapitos. Bueno, por eso preguntamos, ¿quién hace acuerdos con quién? Es una pregunta y las investigaciones tienen que decir
pero ya Rosicela leyó los hechos de los acuerdos que se hacen. Entonces, porque tiene que ser muy transparente. Gracias, presidenta. Hay una frase de Lincoln que justo es lo que le preguntaba a Bellman, por eso le pedía que me lo diera. Yo me acordaba que decía, como decía Lincoln, al pueblo se le puede engañar una vez, pero no siempre. Y en la búsqueda que hace Bellman de la frase de Lincoln es: puedes engañar a todo el pueblo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Y lo decimos por las mentiras. Gracias, presidenta. Por otro lado, mañana se reúne con el presidente de Suiza. Mañana viene el presidente de Suiza, vamos a estar aquí, lo vamos a recibir, y viene después con un grupo de empresarios que también vamos a recibir. Y ya por último, el estatus de la relación con Ecuador. Después, ¿hubo algún acercamiento recientemente? Ecuador violó la embajada de México en Ecuador. Gracias, presidente. Invadió, incluso, se puede usar esa palabra. Bueno, vamos a ver. Hasta allá atrás, vamos, ni veo muy bien quién es, pero. Y ya cerramos. Bueno, una más. Muy buen día, presidenta. Miguel Hernández, de Canal 14. Preguntarle de confirmarse la participación del FBI en la captura del Mayo Zambada. ¿Se confirmaría que Estados Unidos se encuentra operando en nuestro país? ¿Sería la forma en la que se está operando desde las agencias norteamericanas en México? Las agencias de Estados Unidos tienen que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución mexicana, y tienen relación con el Gabinete de Seguridad a partir de una relación institucional y de los permisos que da la Secretaría de Relaciones Exteriores a estas agencias. Entonces, así en este momento se trabaja. Aquí lo relevante, nuevamente, es quién mintió y si mintió el embajador de Estados Unidos en México en su momento. Vicepresidente. Vamos por acá. ¿Quién más? A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Si nos puede dar un poco más de detalle de la visita que mañana va a sostener y con el presidente con esta cuestión de Suiza. Van a venir empresarios, pero va a haber algún convenio. Si nos puede ampliar la información, por favor. Roberto. Con su permiso, presidenta. Bueno, ya comentó la presidenta, va a haber una reunión con el presidente Berlín de Suiza, una reunión con empresarios, lo acompaña un grupo de 16 empresarios que vienen directamente con él, más otras empresas suizas establecidas en México que aquí se suman. El objetivo es conversar sobre las inversiones que tienen esas empresas en nuestro país y nuevas inversiones que quieren hacer aquí en México. Suiza es la 21ª economía del mundo, entonces pues obviamente es una conversación importante en ese sentido. Y también otro punto que nos están planteando y que se va a analizar en los próximos meses es la modernización del acuerdo que tenemos entre los países de lo que denominan el EFTA, que son los países europeos que no forman parte de la Unión Europea, que son Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega y México. Estos países que no forman parte de la Unión Europea vieron la modernización que hicimos con la Unión Europea. Tenemos también un acuerdo con ellos desde 2001,
y nos están planteando pues que analicemos también modernizar los términos de este acuerdo. Son países que fundamentalmente lo que exportan es capital, entonces pues ha sido un acuerdo muy benéfico para nuestro país y bueno, pues será muy interesante escuchar cuáles son sus planteamientos. Gracias. No sé si me presenté, Laura Arana del Sol de México. Presidenta, el 12 de junio comentó que seguiría insistiendo la Fiscalía de Nueva York sobre las pruebas que tiene sobre el caso de los 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia Rocha Moya, preguntarle qué mecanismo ha aplicado para insistir sobre estas pruebas o si bien ya las presentaron. ¿Cuándo damos esa información? Puede ser el mismo jueves o la próxima semana. Sobre el caso de la Fiscalía, ¿le ha comentado algo sobre los avances en la investigación? ¿Hay alguna Ellos tienen que fecha? informar de todas las investigaciones, la Fiscalía tiene que informar de los avances de estas investigaciones. Y por último, retomando el tema de Ecuador, incluso el presidente ha tratado de llegar a volver a retomar estas relaciones, incluso No hemos recibido ninguna solicitud formal. Okay. Y en agosto se viene una nueva presentación ante la Corte, inclusive México estuvo dispuesto, pues tenemos entendido, de abrir estos canales para poder solucionar el conflicto. ¿Qué presentarán ustedes en esta réplica que ustedes van a presentar ante la Corte? ¿Quieres presentar? Con su permiso, presidenta, yo creo que la presidenta fue clarísima. Con Ecuador no hay ningún canal de comunicación y yo creo que hay que ser muy claros. No puede haber ningún canal de comunicación. Ecuador cometió una falta muy grave no solo a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sino a los principios más básicos de la diplomacia. Invaden nuestra embajada, agreden a nuestro personal y detienen ilegalmente a una persona que ya contaba con asilo otorgado legalmente por el gobierno de México en términos de convenciones de las que ambos países somos parte. Entonces, pues hay una serie de violaciones al derecho internacional y a estos principios que pues obviamente vuelven imposible que tengamos comunicación o que tengamos un restablecimiento de relaciones. Hay en efecto un juicio ante la Corte Internacional de Justicia que está pues en un proceso de desahogo de argumentos. Se concluyó una primera fase en enero, que fue el desahogo de argumentos de México. Habrá otro desahogo de argumentos en agosto y son de hecho dos juicios, uno que interpuso México por todo lo que ya expresé, Ecuador interpone otro por lo que ellos consideran que es el otorgamiento de asilo que se hace contrario al derecho internacional. Nosotros pues en ambos casos estaremos presentando los argumentos que resumí hace un momento y estamos absolutamente seguros que la Corte Internacional de Justicia nos va a dar la razón, como en su momento también todos los países de la región en el seno de la Organización de Estados Americanos nos dieron la razón en el debate que hubo en esa esfera, y como también en el caso que hubo posteriormente, pues se reiteró la opinión de prácticamente todos los estados de la región respecto de que México ha actuado conforme al derecho internacional y Ecuador pues cometió una serie de violaciones al derecho internacional que son en efecto muy graves y que pues no nos permiten tener ningún tipo de diálogo. Si el presidente mostrara un interés o a través de la vía legal, ¿cuál sería la postura ahí? Pues es que es muy claro, o sea, ellos tendrían que revertir la situación. O sea, tiene que haber un desagravio. Y entre esos desagravios, pues tiene que ver con la persona que está vacilada en nuestra embajada. Si no hay ese desagravio, pues ¿cómo va a haber una… pues ya se nos olvidó que invadiste la embajada, ya se nos olvidó que agrediste a mexicanos en la propia embajada, ya se te olvidó que detuviste a una persona que tenía asilo.
Pues no es así de que no, tiene que haber un desagravio de todo ese proceso, tiene que haber un reconocimiento de ellos de que invadieron la embajada y tiene que haber un reconocimiento de esta persona que está vacilada. De otra manera se vuelve muy complejo. Gracias, presidenta. Vamos, yo creo que ya, ¿no? 9:25. Yo creo que ya nos vamos, ¿no? A ver, 2 preguntas más. 2 preguntas más. A ver, vamos a darle a Proceso para que no digan que no le preguntan, que no le damos la palabra. Gracias, presidenta. Adela Escobar, de Proceso. Primero, quisiera preguntarle, dado que el embajador podría argumentar que lo que él informó fue la información que le dio la agencia, ¿el gobierno mexicano estaría también en posición de creerle al FBI si dice que no participó en la operación o debería de admitir, dado las pruebas en imágenes? Bueno, es que tienen un avión expuesto como un triunfo de ellos, como una operación de ellos, pública. O sea, no sé si se entiende. O sea, el embajador de Estados Unidos en México, en su momento, dijo que no había participación. Y hoy tienen un avión expuesto como si fuera parte de una operación del FBI en una feria. ¿Cómo entró el avión, presidente? Entonces, el tema es, ¿mintió? Pues hasta ahora parece que sí nos dijeron mentiras al gobierno de México. Entonces, por eso se pregunta a la Fiscalía. Entonces, más que nada los llaman a admitir que tuvieron una operación. No, por eso se solicita a la Fiscalía que haga la revisión, porque ellos tienen una investigación sobre este caso. Entonces, por eso se le está pidiendo a la Fiscalía que haga la revisión y también la petición de información a la embajada, dada esta circunstancia. ¿Y qué sucedió, dado que hace 2 años también informaron sobre los datos de una aeronave en la que supuestamente se habría trasladado a Ismael El Mayo junto con uno de los hijos de Joaquín Guzmán? Habían dado incluso los datos de la matrícula y los nombres de el piloto que supuestamente había trasladado. ¿Qué sucedió con esa información? Bueno, que lo diga la Fiscalía. O sea, yo creo que aquí lo más relevante es que hay una versión contradictoria entre lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la información oficial que le brindó al gobierno de México y lo que dice hoy el FBI al exponer este avión. Y es relevante, sí es muy relevante, pues porque es una actuación del gobierno de los Estados Unidos sin informar al gobierno de México. Y además, ¿qué acuerdos había? O sea, ¿qué acuerdos tuvo esta agencia o cualquier agencia que haya participado con este grupo delincuencial? Es muy relevante para México y para Estados Unidos, para ambos pueblos y ambos gobiernos. Muy importante. Presidenta, y también, bueno, quisiera preguntarle, en este reportaje se muestran todos estos datos, todo lo que se pudo manipular o cambiar en esta aeronave, matrículas, hasta el color, etcétera, algunas otras claves que tenía. Dado que se pudo hacer esto, es tal vez pues una prueba de que Estados Unidos sabe cómo mentirle al gobierno mexicano para poder actuar en nuestro país. ¿Es este caso en donde todo parece indicar que el embajador de Estados Unidos mintió? ¿Es este caso? Pero la responsabilidad no es de la agencia, porque finalmente… No, bueno, ¿quién es el representante del gobierno de Estados Unidos, incluidas todas las agencias en México, y el que contesta al gobierno? Incluso hace una conferencia de prensa
para informarle a su pueblo y al pueblo de México, como embajador de Estados Unidos en México. ¿No considera, dada la experiencia que ya tiene usted también basada en la relación que tiene su administración con el gobierno de Estados Unidos, que este sea un caso, bueno, eso sucedió hace 2 años, todavía no llegaba usted al gobierno, pero han sucedido otras situaciones que se han dado a conocer luego primero por medios y después que se informen o que ustedes exigen que se les informe? ¿No es muestra también de que el gobierno de Estados Unidos tal vez no confía en México con relación en cuanto a tema de funcionarios y colusión con el crimen organizado? No, porque ¿quién detiene a la persona con la que ellos después acuerdan? ¿Quién la detuvo? Contesta. Sí, en México se detuvo y fue el tema No, del… ¿quién la detuvo? ¿Quién lo detuvo? El ejército mexicano. Por eso en México. O sea, el ejército mexicano detiene, incluso en el operativo pierden la vida 10 elementos del ejército y lo entrega a Estados Unidos. Y después Estados Unidos acuerda con él, sin informarle, violando incluso el tratado de extradición. Así, así, abiertamente. Entonces, ¿cómo no van a confiar en el gobierno de México si el gobierno de México lo detiene? Pues es que le ha mentido hasta el momento, según lo que informan. Por eso lo detiene. Entonces, nosotros lo que tenemos siempre que decir, y esto es un asunto de dignidad de México, es nos relacionamos como iguales y pedimos respeto siempre a México. Y cuando hay una situación como esta, en donde hay versiones contradictorias, lo tenemos que plantear. Eso es independiente de que sigamos trabajando permanentemente por la paz y la seguridad del país, como se demuestra todos los días. Presidenta, quisiera pero también en este tema preguntarle, estos acuerdos que usted señala ahora, pues no son realmente en Estados Unidos que se busque encontrar a quienes en el más alto nivel les permitieron operar, es decir, que en el gobierno tienen aliados y que, bueno, pues a final de cuentas este tipo de cuestiones no impiden que el gobierno mexicano a lo mejor les obstaculice la información, o sea, para dar estos acuerdos son para No entiendo entender. tu pregunta. Estos acuerdos de los que usted señala son finalmente para encontrar en las declaraciones de delincuentes quién los apoyó en el ámbito político, quién los dejó operar. ¿Esto no ayudaría también a México, este tipo de, pues no acuerdos, sino este tipo de cooperación? Si hay pruebas, sí, pero siempre que haya pruebas, no dichos. Igual nosotros solicitamos extradiciones, detenciones urgentes, y ellos piden pruebas. Es una relación recíproca. Entonces, si hay pruebas, adelante, pero tiene que haber pruebas de acuerdo con la justicia mexicana, de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales de México. Entonces, ¿por qué? Es decir, la información que proporciona Estados Unidos o la información que México proporciona a Estados Unidos se rige por tratados y por acuerdos que deben respetarse en uno y otro sentido. Porque si no, son injerencias. Se lo pregunto también porque un poco, bueno, hace 2 años en toda esta información que se daba desde el gobierno federal, en una parte la administración pasada nos informaba que en ese momento, hasta donde tenían conocimiento, no había ningún operativo de Estados Unidos en nuestro país, hasta donde tenían conocimiento de la información que le daba Estados Unidos. Pero enfocándonos también en lo que le corresponde a México, también dijeron que no había ningún operativo por parte de México para detener a Ismael El Mayo. ¿Por qué? ¿Por qué no se habría tenido un operativo para detener a este capo? Bueno, cuando hay una orden de aprehensión, se hace el trabajo que se tiene que hacer, y en este caso había una orden de aprehensión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Lo puede explicar Omar. Cuando informa el gobierno de Estados Unidos a través de una de las agencias por inteligencia de la ubicación de un delincuente, de un presunto delincuente, ¿cómo se colabora? Hay un intercambio de información permanente con diferentes agencias.
muchas veces, no siempre la información es tan precisa, por eso es un intercambio de información constante, es un intercambio de información de personas, indicios, teléfonos, rastros, cualquier cantidad de indicios que nos puedan llevar a una persona o a la ubicación de ciertas personas. En muchísimas ocasiones, en decenas de ocasiones en lo que va del año, hemos hecho operaciones realizadas por las autoridades de México, donde en muchas ha habido participación de información de Estados Unidos. Pero es muy diferente tener información y colaboración de agencias norteamericanas a que te digan ahí está exactamente la persona. Son dos cosas muy diferentes. El intercambio de información ojalá fuera así. Hay veces que, por supuesto, en algún momento y en algunos años se ha logrado tener información así de precisa, pero normalmente son mesas permanentes. Son mesas permanentes con las diferentes unidades de inteligencia que cuenta el Gobierno de México, inteligencia militar, inteligencia naval, ahora que lo concentra también ya el Centro Nacional de Inteligencia, etcétera. Derivado de que se recibe esa información, se valora la veracidad de la información y también la viabilidad de una operación. Y es así como se llegan a resultados como los que presentamos hace unos minutos. Se abordaron últimamente, secretario, estos asuntos que sí quedaron desde hace 2 años, pero que finalmente Estados Unidos nunca resolvió para México. Se pidió información, pero ¿qué respondían? Y ahora que sale a la luz, ¿cuál será la petición que usted hará como contraparte al equipo de seguridad también en Estados Unidos? Sobre la participación. Sobre el tema del Mayo, la detención, bueno, la captura. Será la Fiscalía General de la República la que está solicitando ya la información y la que tendrá que ver qué tipo de participación tuvieron. Secretario, aprovechando que está ahí en un asunto similar, que está relacionado con el tema del cártel de Sinaloa, ¿qué información han tenido ustedes respecto de la investigación sobre la cooptación del servicio de agua, de las juntas distritales, etcétera, que estaría en manos también en específico de la fracción de los Chapitos, en especial en el gobierno de Rubén Rocha? Hemos tenido información sobre denuncias, pero ninguna que sea tan particular para lograr la detención de estas personas. Donde sí tuvimos denuncias muy puntuales y se atendieron de inmediato fue en Durango, que recuerda que tuvimos una detención de un sujeto relevante relacionado con extorsión. Ahorita tengo entendido que también la Fiscalía General de la República tiene investigaciones en curso en eso y si se prueba, pues vamos a operar de manera inmediata. En otro tema y finalmente con usted, secretario, aprovechando también, ¿qué avance hay sobre la investigación del asesinato de la compañera periodista Roxana Guzmán, que bueno, pues recordamos cómo fue sacada de su casa? Lamentablemente hay rastros de óseos donde la Fiscalía ha mencionado que corresponden lamentablemente a la periodista. Se han cumplimentado 8 órdenes de aprehensión, van 8 detenidos al momento con participación directa. Faltan más personas por detener. Hemos estado en comunicación permanente con la gobernadora, con la Fiscalía del Estado y con la Policía Estatal. Gracias, secretario. Van 8 detenidos al momento. Ya nomás, Presidenta, para finalizar sobre el tema de la compañera Roxana Guzmán, yo quisiera preguntarle, pues, ¿qué imagen da el video que todos vimos de cómo fue lamentablemente sacada de su casa esta compañera y también, bueno, pues, por el hallazgo de otros compañeros más que han sido asesinados en lo que va, pues, de este tiempo? ¿Qué reflexión y que además cómo se ve que pasan las cosas en México con este tipo de situaciones? Bueno, lamentablemente ocurrió este hecho para la periodista Roxana y lo que se hace es trabajar para detener a los responsables y pedirle a los periodistas que tienen alguna circunstancia en la que piensen que están en riesgo, acercarse a la Secretaría de Gobernación para que se les dé todo el apoyo para poder tener la protección necesaria para poder realizar su trabajo. ¿Cuánto podrían presentarnos un informe de cuántos periodistas han asesinado y activistas también y sobre todo el estatus del esclarecimiento de los casos? Sí, cómo no. Le pedimos a Rosa Isela que no lo presente. Ay, nada más el secretario no me ha pasado la información de lo que le solicité en torno a los grupos delictivos por estado que me habían mencionado que nos iban a enviar y cuántos grupos delictivos hay, si nos pudieran apoyar con la información. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, vamos a ver el último acá. Ya, se acabó. Presidenta, buenos días.
Adelante. Buenos días, Vicente Serrano, de Sin Censura TV. Presidenta, con la solicitud de información sobre las acusaciones contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, que no llegan las pruebas que se están solicitando, con lo que se está planteando hoy, he escuchado a los compañeros preguntarles si esto es muestra de que Estados Unidos no confía en México, pero déjeme preguntarle yo de esta manera, ¿de qué tamaño se abolla si se confirma la mentira del ex embajador Ken Salazar, la confianza de México hacia Estados Unidos? Nosotros buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, por el bien de ambos pueblos, por el bien de ambas naciones. Pero eso no quiere decir que nosotros bajemos la cabeza. Tampoco quiere decir que nos vamos a subordinar. Tampoco quiere decir que vamos a aceptar cualquier cosa que ellos digan. Porque en una relación puede haber diferencias. Entonces, es muy relevante para México, indispensable, que se sepa que hay dos versiones de un hecho que tuvo que ver en México con una agencia de los Estados Unidos o con varias agencias. Muy relevante. Porque además de ahí ocurre un episodio de violencia muy grave en Sinaloa. Pues nadie dice que no se deba detener a los delincuentes. Y siempre dentro del margen de la ley. Dentro de la ley. No como hizo Calderón fuera de la ley. Dentro de la ley. Y por eso las fiscalías hacen sus carpetas de investigación y se hacen las detenciones. Siempre. Pero tiene que haber una relación de correspondencia, de reciprocidad. ¿Este caso sería un antes y un después, Presidenta? Pues ha habido muchos casos en la historia de México donde hay un antes y un después en las relaciones. Aquí he mencionado varias veces cómo el embajador Gavin, dicho en las propias memorias de Miguel de la Madrid, tuvo una injerencia permanente en la política de México. Y cómo al final incluso ese embajador tuvo que dejar México. Pero en nuestros Entonces, días, tiene que haber una relación de respeto de todos los embajadores y del gobierno de Estados Unidos hacia México. pero en nuestros días sería un antes y un después, se lo pregunto porque algunos medios retomaron hace unas semanas un adelanto del libro de Ken Salazar que mencionaban que tenía un susurrador o algo por el estilo que decía que el presidente Andrés Manuel López Obrador temblaría por lo que fuera a decir el Mayo Zambada. Usted hablaba de tener inmunidad diplomática, pero si se miente, lo que no se tiene es credibilidad, no se tendría autoridad moral. Por eso le pregunto del antes y el después. Tiene que haber pruebas, porque no se puede aceptar así nada más lo que dice el Departamento de Justicia, en el caso de Sinaloa o en otros casos. ¿Por qué? Porque nosotros cumplimos con la ley y al mismo tiempo trabajamos todos los días por la paz y la seguridad de las y los mexicanos. Entonces, hay una campaña contra nuestro gobierno y contra el gobierno del presidente López Obrador, el pasado gobierno, como si hubiera habido colusión con grupos delincuenciales. Es falso, de toda falsedad. Y si se demuestra que alguien de algún gobierno municipal, estatal, tiene relación, tiene que actuarse, como lo hemos hecho con muchos gobiernos municipales, donde se tiene conocimiento de que hay vínculo con la delincuencia organizada y se actúa. Pero tiene que haber en el caso de México y Estados Unidos una relación recíproca y de confianza mutua. En esa reciprocidad que usted señala, ¿le frustra o cuál es el sentimiento que le queda de
estas extradiciones o enviar personajes de alto perfil del crimen organizado que terminan negociando con la autoridad estadounidense, Presidenta, y creo que no es uno, sino varios ya los casos. ¿Qué piensa usted como presidenta de este esfuerzo que deja sangre también, que deja muertos en los operativos y que termina, pues usted póngale los términos, con estos acuerdos con la autoridad estadounidense? Lo que no puede haber es decir una cosa y hacer otra, ni del gobierno de Estados Unidos ni de ningún gobierno. Y por eso pedimos respeto a México. Y por eso es relevante que se diga la verdad en este caso. Presidenta, si me permite, dos cosas para cerrar. Hay declaraciones de los abogados de Alonso Ancira de Altos Hornos, en sus términos, que es una falacia lo que usted dijo, que no debe un solo centavo al Estado mexicano. Lo va a informar la Fiscalía General de la República, también le pedí a la fiscal, porque ahí están las carpetas de investigación. Y para cerrar, Presidenta, desde Sudamérica, con todo esto de los presuntos, las presuntas amenazas que nunca existieron en el fútbol, pareciera que surge un discurso pues de odio contra México. Este mismo personaje, uno de los personajes que mencionaba esto de las supuestas amenazas, habla de detestar mexicanos y pareciera que es estas declaraciones de odio que retoman, ya lo sabemos, medios como La Derecha Diario, que usted ha mencionado, y que pudieran tener tal vez un impacto. ¿No es momento de ponerle un alto a estas campañas de odio que vienen desde, en este caso, Argentina? No voy a mencionar ni siquiera el nombre del personaje, que parecieran tener una intencionalidad política, ¿no? Este personaje que termina después en fotografías con, solo como un ejemplo, Ricardo Salinas Pliego acá en México. Hay algo muy hermoso de lo que vivimos ahora con la selección. Y además agradecerle a la selección por esta alegría que nos dio a todas y a todos los mexicanos. Y es que hay que amar a México y hay que sentirse orgullosos de ser mexicanos. Yo ahora que voy con las niñas y los niños a entregar las becas, ese es mi mensaje con ellos. Siéntanse orgullosas y orgullosos del país donde nacimos, de nuestra historia, de nuestra grandeza cultural. Quien no se siente orgulloso de México y está mirando al resto del mundo es el que no quiere a México. Entonces, sigo insistiendo. Al que no quiere a México no le va a ir bien. Al que quiere a México siempre le va bien. Y al que quiere al pueblo de México más, nosotros estamos tranquilos, felices ahora por la selección y por la alegría que se le dio al pueblo. Y por supuesto, ayer mucha gente estaba triste pero hay que sentirnos muy contentos del papel que hizo la selección y al mismo tiempo del orgullo que nos dio en ese momento y para siempre, el sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Miren la admiración en el mundo entero que generó el Mundial aquí en México. Les decía un video que el otro día vi de unos niños que dicen, quiero ser mexicana, quiero ser mexicano, de niñas y niños que no son mexicanos. Y la alegría que generó y que la gente quiere venir y lo que se va a derivar a partir de la hospitalidad que dio el pueblo de México al mundo entero. Por esa misma razón, porque nos sentimos orgullosas y orgullosos de ser mexicanos y porque defendemos que a México se le debe tratar como un país, como una nación, al igual que a todas las naciones del mundo, y por la dignidad
de nuestro pueblo es que tiene que establecerse una relación de respeto de Estados Unidos y de todas las naciones del mundo, relacionada con Ecuador, relacionada con Estados Unidos y con cualquier país del mundo. Y la mayoría de los países y los presidentes del mundo tienen admiración por México y de los pueblos del mundo, por lo que somos y representamos. Y por eso también pedimos que se le trate a México con respeto. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, se confirma que México está de moda, Presidenta. Aprovechando que está el canciller, ¿le han informado si la ola antiinmigrante, la ola de ICE, la persecución de nuestra gente en Estados Unidos ha bajado, ha disminuido? ¿Qué ha pasado con esto? Que muchas veces por la inmediatez y por tantas noticias si quieren, no en otra mañanera presentamos los datos de los encuentros en Estados Unidos y lo que ha pasado. Le agradezco, Presidenta. Buen día. Vámonos, ahora sí, 9:50. ¿Perdón? No, ella tiene que dar su conferencia en la Fiscalía. Ella tiene que dar la información en la Fiscalía o a través de los medios que ella considere. No, nunca dije que iba a venir hoy la fiscal. Bueno, y si lo dije no era así. O sea, si se malentendió, no era así. Dije que la Fiscalía iba a dar una conferencia también. Y es importante que ellos guarden su espacio. Bueno, ya vamos a ver. Lo importante era hoy marcar una posición. Gracias a todas y a todos. Buen día.